Amigos, vamos a comenzar a interrelacionar la fecha de hoy con el evento que está trascendiendo. El tema está, si nos retrotraemos a 1821, el día 7 de junio, el general Güemes, histórico argentino que defendió la frontera norte, estaba en Salta. La ciudad estaba protegida totalmente, pero por un evento que alguien defraudó al general, entraron las tropas españolas, lo hirieron y él pudo salir y se fue a una estancia, la Horqueta. Pero ahí, ya con una bala en su espalda, sangrando, todo el problema que no había antibióticos, muere un día como hoy. Su hermana, Macacha, toma uniformes de hombre para ir a socorrerlo y estar con él. De ahí que el general San Martín dijo, en Salta hay dos generales. Uno está en el combate, que es Martín, y el otro general es Macacha, que está en la ciudad organizando, llevándole elementos, información, etc. O sea que el día de hoy fue eso, un día difícil y los salteños lo conmemoran, mucho recordándolo en la noche que hemos pasado, con muchos gauchos que están siempre velando al general Güemes. Eso es lo que pasó en 1821 y lo relacionamos con Perú a ese hecho porque el mismo general San Martín dice que si no hubiese estado Güemes en Salta defendiendo, hubiesen entrado las tropas españolas, llegarían a Mendoza y él no podía haber organizado el cruce de los Andes y llegar hasta Lima para liberar a Chile y al Perú. O sea, es muy importante de ahí la relación de hoy con la República del Perú. Pero no queda en ese lazo solamente histórico, sino si recorremos hasta 1880, encontramos a un presidente, Roque Sáenz Peña. Ese presidente argentino en su juventud, a sus 28 años, por propia decisión, fue a Perú a combatir a favor del Perú en lo denominado la Guerra del Pacífico, que luchó junto a Bolivia contra Chile. Él estuvo defendiendo, siendo abogado, le dieron el título de teniente coronel de Perú, el Morro de Arica. Y cuando fue tomado por el ejército chileno, él dijo esta frase: estoy defendiendo a Perú porque defiendo a América. Y quiero concluir, para presentar después al señor cónsul, que también Perú tiene el lazo, como sabemos todos, con nuestra gesta de Malvinas. No solamente nos ayudó políticamente, apoyando nuestras convicciones y derechos que son inalterables, sino también en el campo de batalla en forma operativa, y le agradecemos en nombre del pueblo argentino al pueblo de Perú a través de su cónsul. Bien, y ahora lo presento. Se trata de Luis Miguel Villarrojas, que lo conocemos bastante acá en este club. Es cónsul honorario de la República de Perú en nuestra ciudad y Entre Ríos. Psicólogo, graduado en la Universidad Nacional de Rosario. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Empresaria de Rosario. Representante y administrador de artistas plásticos a nivel internacional. Recordamos muy bien cuando él estuvo aquí con su hijo, que Adrián es actualmente uno de los tres principales artistas contemporáneos con respecto a ese arte, mejores del mundo. O sea que está haciendo exposiciones, por ejemplo, ahora montando en Aspen, con niveles que en dólares son extraordinarios y en arte en aún mayor. O sea que es de muchísimo prestigio. Además, fue Luis presidente de Rotary Club de Rosario Plaza de la Bandera, pero por su actividad profesional que tiene que estar por esta actividad con respecto al arte en tantos lugares, bueno, lo demandaron otras cuestiones. Además, Luis
cuenta desde hace mucho tiempo con mi estima y sé que es recíproca y se notó porque los dos estábamos emocionados al vernos y también lo estoy ahora. ¿Por qué? Porque me acuerdo de mi juventud, me acuerdo cuando me casé, me acuerdo que estaba organizando mi hogar y él participaba también con el apoyo de su casa que se dedicaba a esas tareas en ese momento. Todo esto lo recuerdo, por eso quiero decir que él nació en Perú y por lo tanto nos va a hablar sobre Perú, realidad política, económica, comercial, cultural y turística. Bueno, muchas gracias. Con ustedes, Luis. Buenas tardes. Estoy tremendamente emocionado, doctor, amigo Ángel Pérez Cortés. Antes de mi presentación, quiero decirte que inmediatamente he recordado el momento en que llegué a Argentina. Era 1975, llegaba a Ezeiza con una sola valija donde contenía 2 vaqueros, muchos libros y un anhelo muy grande de poder ser una buena persona y contribuir con Argentina, mi segundo país, a quien quiero mucho. Gracias, Argentina. Gracias, Rosario. Soy hijo rosarino y por lo tanto se merecen ustedes este aplauso de agradecimiento de haber contribuido hoy que esté frente a ustedes. Doctor Pérez Cortés, me siento tremendamente orgulloso y es un honor realmente porque me retrotrajo a el momento en que humildemente era un estudiante y hoy efectivamente el mundo del arte nos acaricia en Rosario y somos tremendamente responsables de lo que eso significa. Como mi representación consular, que no solo represento a los peruanos de Rosario, sino también al Estado peruano. A ustedes les debo todo eso. Muchísimas gracias. Me informan que ahora va a haber un acto de danza para yo después seguir, porque después se tiene que cambiar, que nos van a regalar una segunda danza en este mediodía, en este almuerzo maravilloso. Entonces, ahora van a ejecutar el baile de la marinera norteña. Adelante. Bueno, ahora lo estrictamente formal. Señor presidente del Rotary Club Rosario, doctor Ángel Pérez Cortés, distinguidos rotarios, rotarias, invitados especiales, compatriotas que hoy me acompañan, señoras, señores, queridos amigos. Permítame iniciar con un inmenso gracias. Gracias por darme la oportunidad de poder decirles desde el corazón y desde el contenido físico de mi país, para que ustedes puedan también, a través de estos 15 minutos que me han dado, puedan conocer con un perfil lo más cerca posible y actual. Porque hablar del Perú es hablar con mucha historia, hablar del Perú es contenido histórico muy rico, desde las primeras civilizaciones, pasando por los incas, finalmente la colonia, hasta nuestros días. Pero en este caso, el título mismo de esta reunión es hablar
del Perú político, económico, comercial, cultural y turístico. Y voy a hacer un acercamiento como si estuviéramos navegando, ¿no?, casi por arriba del Perú. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Vamos a comenzar por lo más delicado, porque la diplomacia no consiste en ocultar, sino en explicar con serenidad lo que es el Perú. Porque el Perú atraviesa años de intensa rotación política. Hemos tenido varios presidentes en muy pocos años. Y con algunos presidentes no tan afortunados han perdido su libertad. Pero quiero que se queden con una idea que considero más importante que la turbulencia. Cada uno de esos relevos se resolvió dentro de la construcción de una constitución y un Estado donde las instituciones funcionan. El poder judicial sobre el ejecutivo y el legislativo. El Perú ha discutido, ha protestado, ha cambiado de gobierno, pero no ha quebrado su orden democrático. Los procesos democráticos del Perú han sido, de alguna forma, dentro de la formalidad de la Constitución. Y eso se merece el respeto de otros países que observan cómo un país que tiene turbulencia política tiene consistencia y solidez económica. Hablando de la solidez económica, y aquí viene lo que para muchos resulta una paradoja fascinante. ¿Por qué mientras la política peruana ha vivido sobresaltos, la economía peruana ha mostrado una solidez notable? Permítame decirlo con una imagen. En el Perú conviven un país que discute mucho y una economía que funciona. Acá hay economistas que podrían hablar mucho sobre el tema, pero es real lo que sucede en el Perú. No sucede lo mismo en otros países donde la turbulencia política cambia el eje económico. En el Perú no ocurre eso. Porque de alguna forma tenemos que hablar, y ahora los números pesados. No los quiero aburrir con esto. Los números acompañan este relato porque en el 2025 nuestra economía creció en torno al 3,4%, y para este 2026 la proyección del Banco Central y de los principales analistas ubican alrededor de 3,2%, uno de los desempeños más consistentes de la región. La inflación se mantiene en un 2,5% y un 3%, una cifra que en buena parte de América Latina es envidiable. Y quisiera de alguna manera hablar también de la inversión privada, porque la inversión privada volvió a crecer. Y volvió a crecer porque las cuentas externas así lo indican, inclusive para con Argentina. Tenemos superávit. Argentina tiene superávit con el Perú, lo cual significa que hoy tengo la oportunidad de promocionar los productos que nosotros, ¿no es cierto?, producimos, valga la redundancia, en el Perú, para ver si los empresarios argentinos se animan a sumarse a esa cadena de crecimiento. Detrás de esa estabilidad hay una institución que merece una mención aparte. Seguramente ustedes estaban esperando que haga esa mención. Y me refiero fundamentalmente a Julio Velarde Flores, que hace 20 años sigue siendo el director, ¿no?, del directorio del Banco Central. Es increíble, pero es cierto. Pasaron 5 presidencias y aún mantiene el directorio del Banco Central. Creo que en algún momento fue asesor o asesoró en Argentina al actual presidente. Nos toca hablar de la realidad comercial. El Perú llegó ahora a un punto que de alguna manera sobresale, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en Rosario, que es capital del agro
y del comercio argentino a orillas del río que lleva la producción de este país al mundo. Yo tuve la oportunidad de poder observar que efectivamente Argentina es el futuro de las proteínas del mundo. No solamente comercializa con los países de Asia, que es el futuro que nos proviene. Es el futuro que probablemente, cuando hacemos estos análisis, nos ponemos a pensar que este es el turno de Asia. Eso es otro tema para los economistas, con todo respeto. Con respecto al tema de la realidad cultural, Perú indudablemente es un país que no es solo su balanza comercial, es un país, sobre todo su gente, su memoria, y aquí el Perú tiene poco que envidiar a nadie. En el norte del Perú se levanta Caral. Hace unos minutos, hablábamos de las civilizaciones. Caral es el último de los descubrimientos de las ciudades pre-incas, con una enorme similitud a las pirámides justamente de Egipto. Y nos preguntábamos por qué esa similitud. Será tema de otra ocasión para traer un verdadero historiador. Y dejo esa incógnita, porque el Perú milenario tiene muchas incógnitas. En el norte, por supuesto, se levanta Caral, la civilización más antigua de toda América, con casi 5.000 años de historia, pirámides que se construían cuando en otras partes del mundo apenas nacían las primeras ciudades. Después vinieron los Mochica, los Nazca, las famosas pistas de Nazca, que hay que sobrevolarlos a una determinada altura en una aeronave para poder determinar las figuras de animales. Son figuras antropomórficas. También tenemos los Chimú y una gran civilización inca, que de alguna manera conllevan a que mi país sea tremendamente rico en historia. Y esa mezcla, ¿no?, sirve literalmente para hablarles de algo más que esta parte de la historia, que es nuestra comida. Somos uno de los principales países del mundo en gastronomía. Tenemos platos tan especiales, tenemos comida tan rica. Quiero decírselos de manera tan doméstica. Quien visita el Perú y no comió ceviche, no conoce el Perú. Podrá conocer Machu Picchu, podrá conocer Sacsayhuamán, podrá haber disfrutado de un pisco sour peruano, pero nuestra gastronomía, ¿no?, en los principales restaurantes del mundo es una de las principales reservas que tenemos cultural. Si uno habla de cultura, indudablemente uno se diría, pero ¿de dónde viene este tipo de comida tan particular y especial? Bueno, nosotros tenemos una fusión Nikkei que funde todo lo que es peruano con japonés e inclusive lo que se denomina el chifa, que es una fusión de chino y criollo peruano. Son comidas sabrosas con condimentos que antes no se conocían y hoy en los supermercados de las principales ciudades uno puede encontrar para poder hacer esos ricos potajes. ¿O no, doctor? Es así. Finalmente quiero hablarles de la realidad turística. La realidad turística nos lleva indudablemente que todo esto que hablamos es una invitación para que puedan venir al Perú en algún momento. Ojalá cuando instalemos el Consulado General en Lima, en Rosario, podamos promocionar, ¿no?, en la ciudad de Rosario vuelos directos como los que hay, pero con una mayor apertura. El año pasado, el santuario de Machu Picchu fue elegido la principal atracción turística del mundo, por encima de las grandes maravillas del planeta. No es casualidad que quien sube a la ciudadela inca, recostada entre las nubes de los Andes,
vive algo que no se olvida. Pero Machu Picchu es solo la puerta de entrada. Está en el Cusco, capital del imperio. Y para cerrar, quiero decirles que quise traerles un Perú verídico, un Perú real, un país que discute su política con pasión, pero la resuelve en democracia, y que mantiene una economía sólida en medio de la incertidumbre. Y si hablamos de su economía sólida, quiero decirles que Asia, China más particularmente, COSCO Company más precisamente, ha puesto ojos en el puerto de Chancay, hermano del puerto de Shanghái en China. Y es uno de los principales puertos del mundo, salida comercial para Sudamérica, con una inversión de construcción de más de 3.700 millones de dólares, cosa que ha provocado cierta incertidumbre a la economía norteamericana, porque también quieren instalar uno de los puertos importantes en el Perú. Pero uno se pregunta, ¿por qué en el Perú y por qué en Chancay, a 60, 70 kilómetros del puerto del Callao? Es que nosotros en el Perú tenemos una costa tan profunda, que son casi 18 metros naturales, porque tenemos el zócalo continental, que grandes cargueros, para que tengan una idea, que son 3 veces más grandes que los que nosotros vemos aquí en nuestro río Paraná, son cargueros triple E, que significa que pueden cargar entre 18.000 y 20.000 kilos de toneladas, 20.000 containers, perdón, cuando un barco común puede llevar apenas entre 6.000, 8.000 o 9.000. Y esta profundidad de 18 metros permite que estas grandes embarcaciones triple E puedan venir hasta el puerto de Chancay. Ese es estratégicamente lo que ha hecho Asia, ubicar un puerto profundo natural para poder conectar después vía San Pablo con el puerto de Santos, donde la República China ya tiene el 60% de las acciones de ese puerto, el puerto de Santos. Y el proyecto a futuro es un tren continental, un tren que cruce del Pacífico al Atlántico y que pueda tener esa continuidad para poder comercializar productos de Sudamérica, ¿no?, en menos tiempo de lo que significa trasladar productos argentinos a Asia. Hoy, si nosotros despachamos granos desde Rosario, es un promedio de 45 días aproximadamente para llegar a China. Desde nuestro puerto de Chancay, apenas 23 días, lo cual significa una disminución en el costo del traslado, nada menos que de los cereales que produce nuestra tierra argentina. Quiero finalizar diciéndoles que jamás podremos olvidar los peruanos y los argentinos dos cosas: que el padre de la patria nos dio la libertad. Un 28 de julio de 1821, el Perú grita su libertad. Y lo segundo que no podremos olvidar nunca más es que nos hermanamos en la conflagración con Inglaterra. Malvinas. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al señor cónsul y su brillante locución. Representa a Perú, todo lo que él dijo, y en eso de un pueblo de tanto desarrollo y tanta pujanza, que lo quiero relacionar con lo que habló, con la parte de lo que estamos transitando ahora, un almuerzo.
Me refiero al chef Gastón Acurio, que transformó totalmente la cocina peruana para hacerla internacional y elevarla a un gran nivel. Pero él era una familia muy acaudalada, ¿lo ves? Y quería que sea economista, abogado, y él no. Quiso ser chef. Y siendo chef, logró Cordon Bleu y estuvo también en grandes restaurantes y fundó los propios. Y tiene una fama internacional y, lógicamente, un dinero que es más allá de lo que uno puede pensar. Así que la fuerza de un peruano demuestra también la fuerza de un país. Y gracias, señor cónsul, por su asistencia. Muy amable.